Claro, todo esto alteró los nervios del sistema paraoficial de comunicación, aquellos comunicadores muy comprometidos con esta transferencia regresiva, con favorecer a la élite, forman parte de ese mismo sistema. Ayer estaban como locos, ¿no? Contra la huelga, tratando de sostener la reforma. El más enfático, como veníamos comentando, Luis Miguel Majul, que ya hace tiempo abandonó toda fisonomía de periodista. No, fisonomía es mucho. Todo ropaje, digamos, ¿no? Todo disfraz de periodista para efectivamente ser un exégeta del gobierno de Milei. Y lo demostró ayer. Por ejemplo, en esta conversación, en el tape número 1, donde, mientras vemos cómo falta un minuto para que se pierda otro empleo en la Argentina, para que otro trabajador se quede sin trabajo, Majul les daba una idea a los trabajadores que iban a quedar desempleados producto de la reforma laboral. Mirá. Se perdieron hoy 920 puestos de trabajo. Sí. ¿Yo puedo hacer una pregunta? De esos 920 personas, ¿cuántos se quedan efectivamente sin trabajo dentro de 2 meses? O mañana, pasado y pasado mañana, muchos irán, no sé, a una app que reparte comida u otras cosas, o a las apps para manejar autos, o se pondrá con la indemnización, como decíamos, ¿viste? Un parripollo o una cancha de Mira, recién hablé con algunos de ellos, ¿no? Mira, hablé. Entonces, que se ponga un parripollo. La solución de los 90 funcionó bárbaro. En el 2001, 50 muertos en la calle. En 5 segundos una persona se va a quedar sin empleo, y para Majul la forma de resolverlo es justamente recurrir a las aplicaciones o a un parripollo. De Majul se puede decir muchas cosas, menos que es un ignorante. La verdad, no hace lo que hace por ignorancia. Él sabe perfectamente que en buena parte de la patria la economía de aplicaciones no rige, no existe. No hay Uber en Miramar. Y cito Miramar porque es un lugar que yo quiero, conozco, y que hoy fue noticia lamentablemente por otro hecho, que fue un sismo de 4 grados 5, ¿no? No hay Uber. Hay remises, pero no hay Uber. Y hay remises como los hubo toda la vida. No hay Rappi en Miramar, ¿se entiende? No hay un pibe que se queda sin laburo en La Papa, o se queda sin laburo en algún comercio que cierra y va a hacerse unos mangos en bicicleta haciendo delivery. ¿De qué va a ser delivery? ¿De comercios que están cerrados? No existe. Esta idea centralista que tiene el gobierno y que reproduce Majul, de que la economía de plataforma como Changa 2.0 o 4.0 va a resolver a la manera del parripollo en los 90 la crisis de empleo, ni siquiera se basa en la realidad de la Argentina, que desconocen, y la desconocen porque la odian. Y no me refiero a Majul, me refiero a los que lo mandan a Majul. Tipos como Milei, que ni siquiera visitó a la Argentina en campaña. No tiene la más puta idea de lo que pasa en la Argentina. No sabe lo que pasa en la Argentina. De hecho, ni siquiera está en la Argentina ahora. Mientras el país está hundiendo a cientos de miles de trabajadores, mientras un trabajador queda sin laburo cada 4 minutos, Milei está de joda en Estados Unidos. 10ª vez que viaja a Estados Unidos para congraciarse con Trump. No quiero seguir siendo mal hablado, después me retan. 10ª vez. Para besarle el anillo al presidente de los Estados Unidos, que lo mea. Que además lo mea. Le hace hacer papelones como el de Corina Machado, que Milei promocionaba como la salida democrática de Venezuela, mientras Trump estaba pensando en otra cosa, estaba resolviendo lo suyo. No le interesaba. O le interesa como pelele, porque el propio Milei se presenta como un pelele. Como un forro, como un descartable. En ese sentido lo digo. Como alguien que tiene una utilidad
circunstancial. Eso es un forro, ¿no? Te sirve una vez, después lo tirás. No se rehúsa. Bueno, Milei, tal caso, funciona con un forro de lana, o de aquellos que sí se rehusaban en la antigüedad. No, de lana no, eran de cuero, ¿no? Creo que en la antigüedad los primeros, si no me equivoco, puede ser, eran de cuero. Desconozco. O algo así. Pero eso no le otorga particular valor, el poder ser reutilizable. O que él se proponga como reutilizable. Lo pone en esta circunstancia de ser un tipo que desconoce, odia a la Argentina y opera como presidente en consecuencia. Y lo manda a Majul, que tiene las mismas características que Milei en términos de utilidad, las mismas, se propone como lo mismo que Milei a Trump, digamos, a decir esta barbaridad. Claro, Majul recibe letra en público, es impresionante esto, pero a Majul le bajan letra en público, le mandan mensajes cuando él está al aire y le dicen, che, tenés que decir esto o lo otro. Otra vez la alarma, otra vez otro despido en la Argentina. Lo hizo Manuel Adorni hace una semana, justamente hablando de este tema, del tema de la reforma laboral. Miralo a Adorni bajándole letra a Majul, diciéndole lo que tenía que pensar. En el camino se pierden puestos de trabajo. De hecho, hay muchos empresarios que te corren con eso. Bueno, vos vas y te compras un jean acá y te cuesta, no sé, vamos a poner números hipotéticos, $100. Sí. Barato. Importarlo te cuesta 25. Sí. Lo importás, Sí. dejás de comprárselo acá. Sí. Explícame dónde se pierden puestos de trabajo. Es fácil la respuesta, Luis. No, está bien. ¿Dónde se pierde el puesto de trabajo? No, ahí no. Es que la fábrica no deja de Empieza a fabricar. trabajar. Los muchachos que estaban haciendo insumos para la fábrica de jean dejan de producir. Ahí se pierden. Pero era fácil la respuesta. Sí. No era de mucha complejidad. El comercio que vendía y tenía 2, 3 empleados, no, cierra y entonces los empleados... Ahí se pierden. Todo hay que explicar. Era la respuesta parecida. Todo te tengo que explicar, Adorni. ¿Me estás tomando por boludo o sos vos el boludo? ¿O realmente sos boludo y no sabés dónde está perdiendo puesto de trabajo? En el ejemplo boludo que dio, ¿lo podemos volver a escuchar? Porque, en serio, yo creo que están tan cebados en la impunidad de decir cualquier cosa, que efectivamente dicen cualquier cosa y enfrente, claro, tienen la respuesta de Majul. No dicen nada. Escuché otra vez el ejemplo de Adorni y pensé una respuesta, la que Majul no da, pensá la respuesta en tu casa. A ver, ¿qué responderías vos? Mirá. En el camino se pierden puestos de trabajo. De hecho, hay muchos empresarios que te corren con eso. Bueno, vos vas y te compras un jean acá y te cuesta, no sé, vamos a poner números hipotéticos, $100. Sí. Barato. Importarlo te cuesta 25. Sí. Lo importás, Sí. dejás de comprárselo acá. Sí. Explícame dónde se pierden puestos de trabajo. Bueno, cada cual Escucho, ¿eh? habrá respondido a esa pregunta de Adorni. Bueno, todo esto va a ser peor a partir de hoy. Mucho peor. Si es que el gobierno y sus colaboracionistas, que ya están anticipando su colaboración, ¿no? Porque todo esto está, en muchos casos, ya está pago. Funciona con la lógica de la prepaga, se pagó por todo el año, digamos, ¿no? Barato, ¿eh? Baratito. Barato para lo que el daño que provocan, ¿no? Después hay 2, 3 generaciones, no sé cómo la señora que te mencionaba antes, Gladys. Sí. Gladys. Gladys Medina. Los nietos de Gladys Medina no van a tener problemas económicos. No, para nada. Pero sigue siendo barato. Disney. Van a conocer Disney, seguro. Gladys sigue siendo barata para la ganancia que va a transferir. Sigue siendo baratita. Porque es lo peor de este tiempo también. El sistema dirigencial se ha abaratado mucho, se ha berretado mucho. Son muy berretas. Muy berretas. Baratos y berretas. En muchos casos. Jaldo, por ejemplo. Y apoyó, ese. Jaldo apoyó hoy. Hace 4 meses prometía cortarle la melena al león. Hoy, Jaldo decía, ¿un paro? ¿Para qué? Me arruga la frente. Escúchelo.
Lo que decía recién, estamos en democracia y siempre y cuando sea un paro que esté dentro de las leyes y las reglamentaciones, hay que respetarlo. En ese sentido, sí hay que aclarar que muchas veces los paros no aportan nada, simplemente son días que se paraliza totalmente todas las actividades, y más si para el transporte. La gente, por más voluntad que tenga de ir a trabajar, no lo puede hacer. Por eso, la verdad que yo respeto la decisión de la CGT, pero ¿y después del paro qué? Nada, seguimos igual. Por eso yo lo que creo que tenemos que ser muy prudentes. Bueno, seguimos igual por tipo como Jaldo, ¿eh? O sea, si después del paro qué, seguimos igual, es por gente como Jaldo, dirigentes como Jaldo, que fue en las listas del peronismo como primer candidato del peronismo en Tucumán. Revisión urgente. No, claro. Ahí hay un punto de Argüello hace un ratito, ¿eh? Nos piden a la CGT que resuelva lo que la política no resuelve. Nos piden a nosotros que nos pongamos al frente de lo que ellos le sacan el culo sistemáticamente. Si hay un quilombo, si Jaldo fue primer candidato al peronismo y ahora va a votar con Milei, es producto del desbarajuste político que tiene el peronismo, ¿eh? Y en eso Argüello tiene razón. El caos que es el peronismo hace que tipo como Jaldo, como Jalil, se pasen por los huevos el contrato electoral. La verdad, ese caos, la falta de conducción, genera estas cosas. Entonces ahí hay un punto. No lo exculpa a la CGT de su responsabilidad o de no estar a la altura. No exculpa a la CGT. Pero hay un punto. Al final le terminamos pidiendo a la CGT más coherencia y convicción que la que le exigimos a los dirigentes. Ahora, ¿qué van a votar hoy? ¿Qué va a votar la señora Medina, diputada de Jaldo, o los legisladores de Misiones, o los legisladores de Catamarca, del peronismo? Después estarán los del radicalismo, los del PRO. De eso no se puede esperar mucho, digamos. El PRO está peleando, a esta hora está peleando para ver si le regalan el negocio a Galperín. El interés del PRO es público, manifiesto, es administrar negocios, disputar negocios con el gobierno. El PRO y el gobierno disputan negocios, Macri y Milei disputan negocios. Ninguno de los dos va a tener ninguna decisión a favor de las mayorías, digamos. Eso está claro. Entonces de ellos yo no espero una decisión a favor de la mayoría. Del peronismo sí, porque después van a pedir los votos con ese discurso. Entonces, ¿qué es lo que van a votar hoy? Pongan play y rec, porque esta información que yo les voy a dar puede ser de utilidad para los legisladores que no hayan leído el proyecto de ley y hoy se dispongan a votarlo. Y hay muchos, les puedo asegurar que hay muchos. O puede servir para que cuando un legislador les diga, che, la verdad no sabía que estaba eso ahí en el proyecto de ley, ustedes le digan, mirá, yo te mandé una grabación de un boludo, Murano, que contó todos los artículos y yo te la mandé. Vos la recibiste, te la mandé por Twitter. Claro, te llegó. Entonces este boludo va a contarles, presten atención, pongan play rec, todas las normas, algunos son más complejas, otros son más sencillas de comprender y de visualizar sus efectos, pero todas las normas que degradan el empleo, la dignidad de las personas, no solamente la dignidad del trabajo. Artículo 2. Establece el ámbito de aplicación de la ley. Se amplía la exclusión de la ley de contrato de trabajo a contratos de obra, servicio, agencia, transporte y flete. Es decir, que hay trabajadores de todas estas actividades, obra, servicio, agencia, transporte y flete, que quedan excluidas de la ley de contrato de trabajo, tienen convenio específico o sistema de contrato específico. Se excluye expresamente a prestadores independientes de plataformas tecnológicas, personal embarcado y personas privadas de la libertad. Esto es muy importante. Les sacan a los presos la posibilidad de cobrar por su trabajo. Ojo que, según lo que dice la Constitución, el único derecho que pierde la persona que está cumpliendo una condena en prisión es su derecho a la libertad ambulatoria. No puede estar libre en la calle, pero todos los demás derechos los tiene. Tiene derecho a un lugar digno de
a una habitación digna, bueno, y tiene derecho a cobrar por su trabajo. Hay empresas privadas que utilizan como trabajadores a personas privadas de su libertad. Bueno, esta ley excluye de la ley de contrato de trabajo, es decir, quedan afuera de la ley de contrato de trabajo del marco general trabajadores privados de su libertad. También al personal embarcado y también al de las plataformas tecnológicas. Muchos de los pibes que hoy consideran que son libres justamente por no tener derechos laborales. Bueno, van a ser más libres, pibes. Directamente no van a tener ningún derecho a nada. Y ahora te voy a explicar cómo se va a aplicar esto. Porque el artículo 12 deroga el principio de irrenunciabilidad. La ley que se votó en el Senado y que hoy se va a votar en diputados, vuelve este principio de irrenunciabilidad al texto del 2009. Solo son irrenunciables los derechos consagrados por ley, esta ley, que limita mucho los derechos, por convenio colectivo o por estatuto profesional. Se elimina el contrato individual como fuente de condición irrenunciable. Se habilitan modificaciones contractuales siempre que no afecten el orden público en los mismos inderogables. Traduzco. El principio de irrenunciabilidad, que se amplió en el 2009, dice que ningún trabajador puede renunciar a sus derechos. ¿Por qué? El ejemplo de Patrón Costa. Hay patrones que le dicen a sus trabajadores, vos renunciá a cobrar, no sé, en pesos y yo te pago en chupi, o te pago en comida, o te pago dándote una habitación para vivir. No, la ley de contrato de trabajo establece que, hoy establece, que yo tengo derecho a cobrar una remuneración económica por mi trabajo. Ahora, como la relación es asimétrica, ¿qué dice la ley? Como forma de proteger al trabajador, no importa que el trabajador acepte condiciones venales, renuncie a condiciones de dignidad, la ley lo protege igual. El patrón no puede abusar de los derechos del trabajador, aunque el trabajador renuncie por necesidad. ¿Qué dice esta ley? Está habilitada la renuncia a los derechos laborales, por lo menos a los términos del 2009. Y ojo, porque la alusión a los derechos consagrados por la ley son los derechos que se derogan en esta ley. Entonces va a haber muchos menos derechos consagrados que se consideren inalterables. Y recién voy por el artículo 12, quedan 300. Vayan con calma. Bueno, artículo 18, cómputo de antigüedad. Se mantiene la suma de todos los periodos trabajados para el mismo empleador. Esto es importante porque de todas formas se establece un nuevo límite. Si transcurren más de 2 años entre el egreso y el reingreso, la antigüedad anterior no se computa. Contábamos días pasados que esta era una forma habitual de fraude laboral. Claro. Bueno, se convalida un fraude laboral muy utilizado por las empresas. O sea, un fraude que se legaliza. Por ejemplo, imaginemos que Fate raja a toda su gente, en 2 años lo vuelve a juntar. Los tenés en negro 2 años, claro. En 2 años los volvés a inscribir. Ahí está, exacto. Porque no se olviden que vos podés tener personas en negro sin ninguna consecuencia. Exacto. Entonces, tenés un trabajador en negro, lo retomás en 2 años, porque en 2 años está cerca de su jubilación, entonces te conviene ponerlo en blanco porque ya se va a jubilar, después no tenés que despedir. Por eso es un fraude, ¿se entiende? Porque es un fraude laboral, porque como tener trabajadores en negro no tiene ningún costo, porque se quitan las multas, entonces el fraude laboral consiste en eso. Te echo ahora, te tengo en negro 2 años, en 2 años te retomo, no tengo que pagarte, si te vuelvo a echar no tengo que pagarte indemnización anterior. Se había hecho justamente esa situación para evitar el fraude laboral. Y mientras tanto no te pago la antigüedad. Y mientras tanto no te pago la antigüedad. No te reconozco la antigüedad. Claro. No te reconozco la antigüedad. Que tampoco te la pago en el salario, tenés razón. Bueno, presunción, artículo 23, presunción de contrato laboral. No hay presunción de relación laboral en contratos de obras o servicios profesionales u oficios cuando no se evidencian rasgos de dependencia y se emiten facturas o recibos. Atención con esto. La legión de monotributistas que hoy tienen derecho a hacer un juicio por ser empleados informalizados por sus patrones, es decir, patrones que eluden cargas sociales y cargas laborales,
contratando a monotributistas como un sistema de relación de dependencia encubierto, van a estar protegidos por la ley. El explotador, no el trabajador. El trabajador pierde la protección. Vos tenés que probar, y no va a haber ningún modo, de probar que efectivamente tenías una relación laboral encubierta. ¿Por qué no va a haber modo? Porque dice el artículo 23 que la presentación de facturas, que era una forma bastante sencilla de probar que vos tenías una relación encubierta, cobrabas todos los meses la misma factura del mismo empleador, esa es la forma de demostrar una relación encubierta, eso no va a servir como prueba. No establece presunción laboral. Si vos no tenés tu facturación para probar presunción laboral, no va a haber otra forma. Tenés que conseguir testigos, si trabajabas en un mismo ámbito físico, pero hoy muchos trabajan en formato de teletrabajo, de home office, entonces va a costar también conseguir testigos. Se elimina la presunción laboral para la legión de monotributistas que ya son precarizados. Claro. Bueno, son precarizados, pero tienen el derecho a reclamar. Hoy tienen el derecho a reclamar. Después si lo usan o no lo usan es otra cosa, pero tienen el derecho a reclamar. Bueno, pierden ese derecho. Fíjense cuántas de estas agresiones van sobre los jóvenes, que son los más entusiastas con esta ley porque se comieron el verso de la modernización. Intermediación laboral, artículo 29. El empleado es dependiente de quien lo registra, aunque preste servicios a terceros. La empresa usuaria solo responde solidariamente por el periodo de servicio. La empresa usuaria tiene acción de regreso contra el empleador registrado. ¿Qué significa esto? Caso Paolo Roca en la planta siderúrgica de San Nicolás. Hoy, Paolo Roca dispone de despidos en empresas tercerizadas que supuestamente no responden a él, pero como estaba la legislación que asociaba a la tarea de los trabajadores tercerizados como un contrato laboral encubierto, los trabajadores de las empresas tercerizadas, que era una forma de fraude laboral, podían reclamarle a Techín. Con este artículo 29, las tercerizadas solo le pueden reclamar a la sociedad que administra el empleo tercerizado, que son sociedades fantasmas, son truchas. Techín inventa tercerizadas para no hacerse cargo de esos trabajadores. Bueno, ahora la ley habilita a que esa empresa trucha, que no tiene incluso patrimonio, no tiene nada, tiene un nombre, tiene una razón social, sea la única responsable por el trabajo que hacen, no sé, personas que limpian la fábrica, que dan de comer a los trabajadores, las tareas que hacen habitualmente las tercerizadas. Un método de fraude laboral que viene de los 90. Muchos de estos fraudes laborales vinieron con las reformas laborales de los 90. No es casual que uno de los autores sea autor de varias reformas laborales, como Julián de Diego, abogado de empresas, que es el gran creativo de las estafas laborales en la Argentina. Ahora lo que busca es formalizar todas las estafas que hizo a lo largo del tiempo. Un chanto, un delincuente, pero que va por los canales de televisión dando cátedra. Bueno, solidaridad laboral. La solidaridad, artículo 30, la solidaridad no alcanza actividades accesorias o coayudantes. El cumplimiento mensual del control documental libera de toda responsabilidad solidaria al contratante. Solo habrá responsabilidad si se omite dicho control. Dicho de manera más sencilla, el patrón no es solidario si vos tuviste un accidente de trabajo. Te cubre el RT. Si no te cubre el RT, el patrón no tiene responsabilidad. Claro, te cagaste. ¿Más sencillo, se entiende? Sí, te cagaron. El patrón no es solidariamente responsable. Solo es solidariamente responsable si el patrón no hizo la validación documental de la RT. Si la RT venía floja de papeles. La estafa de la SRT ya lo hemos comentado. Artículo 66. El empleador puede modificar modalidades no esenciales del contrato. Si altera modalidades esenciales, el empleado puede considerarse despedido, pero ya no puede accionar vía sumarísima para revertir el cambio. Traduzco. Vos haces una tarea, no sé, sos tornero, pero el empleador te quiere rajar porque, no sé, el gerente te tiene en la mira, porque no le gustó la respuesta tuya. Entonces, una forma muy común de acoso laboral. Te manda a hacer una tarea distinta, de menor categorización a la que vos haces. Es una forma muy común de acoso laboral para desgastarte, para que vos te vayas. ¿Qué protege hoy la ley? Que no te puedan cambiar de condiciones de trabajo. Porque aparte tus condiciones de trabajo sirven a tu vida familiar, a tu organización. Bueno, lo que dice la ley es que
el empleador te puede modificar, siempre que no sea esencial, te puede modificar, por ejemplo, la tarea o el tipo de tarea. Y si a vos no te gusta, te tenés que considerar despedido. No podés reclamar que te repongan en el puesto que tenías. Por lo tanto, se favorece el despido o que el trabajador se considere despedido por sufrir acoso laboral. ¿Se entiende lo que va a pasar? A vos te hacen acoso laboral y la única opción que tenés es considerarte despedido. Y otra más, porque ¿quién pone la vara en lo esencial? No, lo esencial se supone que está descrita por la Ley de Contrato de Trabajo. Por eso el artículo 2 es tan importante. Porque el artículo 2 y el artículo 12 de la irrenunciabilidad son cruciales porque, por ejemplo, por el principio de irrenunciabilidad, hoy eliminan el artículo 44. Sí. Pero mañana... El de las licencias médicas. Viene el de las licencias médicas, pero viene el patrón y te dice, che, Fede, viene Roberto Navarro y te dice, para un ejemplo concreto, y te dice, firmame acá que si vos tenés un problema jugando al fútbol, yo te pago el 75% del sueldo. No está el artículo de la ley, pero está en el convenio nuestro. Ah, ok. Y vos estás renunciando al 25% de tu sueldo. Hoy la ley dice que no importa si vos renunciás o no, a vos te corresponde ese 25%, después lo podés reclamar. Bueno, según esta ley, si vos firmás que renunciás al 25%, está ok. Entonces, todo lo que diga la ley es al pedo, porque va a haber acuerdos individuales que van a violentar, por lo menos al espíritu de la ley antes del 2009, que era un espíritu bastante más laxo que el actual, que pone en duda toda la ley de contrato de trabajo. Bueno, sigo porque es largo, ¿eh? Artículo 80. Certificados. Se podrá entregar en forma digital a través de un sistema que va a diseñar la autoridad de aplicación. Bueno, el plazo de entrega se amplía a 45 días. Esto tiene que ver con la continuidad laboral, la certificación de empleo. Contrato a tiempo parcial. Artículo 92 digamos, un apartado del artículo 92. Se elimina el límite mínimo de 1/3 de la jornada habitual para habilitar el pago proporcional. Se puede negociar libremente cualquier reducción horaria con salario proporcional. ¿Qué significa esto? La bolsa de trabajo. Claro. La bolsa de horas. El artículo 92. Con esto eliminan las horas extras. Te pueden hacer quedar un día a trabajar, vos trabajás 9, 14 horas. No importa, más adelante te lo tomás. No va a ser el viernes te lo tomás, ¿eh? Es más adelante. ¿Cuándo? Cuando se me canten los huevos. Claro, un martes, un jueves. Cuando a mí me sirva. Cuando a mi empleador me sirva, no cuando te sirva a vos. ¿No te gusta? Ya te leí un montón de artículos que te podés ir y es gratis. Para mí es gratis. ¿No te gusta? Sos empleado de comercio, atendés el mostrador. ¿Sabés qué? Te mando 13 horas al día al sótano. ¿Y pero por qué? Porque la ley me habilita a cambiar las condiciones de trabajo. Pero yo hacía otra cosa. No importa. ¿No te gusta? Andate. Lo único que puedes hacer es irte. ¿Y la indemnización? No me podés reclamar. No, la indemnización te la andá a reclamársela al Estado, al FAL. Todavía no llegamos, ni siquiera llegamos al FAL. Bueno, contratos a plazo fijo. Vos tenés un contrato por tiempo indeterminado. Depende de la duración de ese contrato, por tiempo determinado, por tiempo determinado, es decir, a plazo fijo. También se puede recurrir como una modalidad, como un fraude laboral, como una modalidad encubierta de relación de trabajo no formalizada. Bueno, se elimina esa posibilidad porque se elimina la indemnización de derecho común por los meses pendientes al término de un contrato a plazo fijo. Bueno, se incorporan como beneficios no remunerativos la alimentación del trabajador, los gastos médicos y de prepaga. Básicamente el luncheon ticket. ¿Sos joven? Mirá, ¿No tenés idea de lo que estamos hablando? Anda a Google. Preguntale a alguien. Tendrías que haber hecho esto antes, ¿no? Pero si sos joven y no sabés de qué estoy hablando, preguntale a alguien que haya vivido en los 90 cómo te pagaban con papelito de colores para que vos los gastes en un restaurante o en un supermercado. No es lo mismo que cobrar guita, ¿eh? Porque el alquiler lo tenés que pagar con guita, no lo pagas con lunch ticket. Los servicios que están cada vez más caros tenés que pagar con guita, no es lo mismo. El que te vende los celulares no te lo va a... Celular o cualquier cosita no te lo va a aceptar. Cuando tenés que pagar la tarjeta donde comprar los jueguitos, no podés pagar con lunch ticket. No. Y esta ley habilita como beneficio no remunerativo, pero termina formando parte del salario porque es parte del acuerdo salarial, que te paguen en especias.
Bueno, salario dinámico, artículo 104 bis, asociado a lo anterior. El empleador, escucha esto, el empleador puede fijar individual o colectivamente bonos, pagos por objetivos y otros adicionales. Estos pueden discontinuarse sin que apliquen las nociones de costumbre o derecho adquirido. A vos te pagan un plus. Si alguna vez leíste un recibo de sueldo, el básico en general es muy bajito y después el resto de los componentes son adicionales. Por futuros aumentos, por productividad. Bueno, todo eso el empleador te lo puede sacar por propia voluntad. Entonces puede disponer de buena parte de su sueldo sin que te afecte el básico, que el básico es marginal. En general, en muchos salarios, el básico es muy poquito. Los salarios el ingreso, no el salario. El sueldo, lo que nosotros consideramos sueldo, se compone de muchos otros ítems que son justamente lo que forma parte ahora del salario dinámico. Artículo 104. Artículo 105. Forma de pago de los salarios. A ver, me interesa. El salario podrá pagarse en pesos o en moneda extranjera. También se incorporan prestaciones complementarias no salariales. Pagos con acciones, títulos, derechos accionarios y reintegro de transporte público. Te pueden pagar con viático. Una SUBE. Te cargan la SUBE. Pago bancario. Esto es lo que disgusta a Galperín. El salario, el 124, el salario se tiene que pagar a través de bancos, no se habilita todavía las billeteras virtuales. Ojo, porque acá hay también un negocio adicional para los bancos. Se elimina en esta ley la opción de cobro en efectivo. Hoy, los trabajadores pueden pedir cobrar en efectivo. ¿Sabían ustedes? Hoy vos podés pedir que te paguen en efectivo, no, que no te bancaricen el salario. Bueno, se elimina para que el negocio de los bancos sea absoluto. Solo se puede pagar a través de los bancos. Vienen con el biribiri de la formalización. Y un gobierno que tiene un blanqueo para lavar guita de manera permanente, tiene el biribiri de formalizar las transacciones económicas, ¿no? Bueno. Vacaciones, por acuerdo, 154, faltan 150, ya terminamos. Por acuerdo de partes pueden tomarse fuera de la ventana. El tema de vacaciones se ha comentado mucho, es básicamente el artículo 154 el que determina que vos no dispones de tu periodo vacacional, dispone el patrón. Y se pueden fraccionar en bloque de 7 días o incluso menos en lugar de un periodo continuo único y el patrón dispone en qué periodo del año. Eso sí, una vez cada 3 años te tiene que tocar en verano. O sea, vamos a ponerlo así, te tomás 3 días en abril, después, no, el 2 de abril no, en más toda adelante. La escolaridad de un pibe que hoy empieza primer grado, tenés 2 vacaciones con tu pibe. Los pibes tienen vacaciones en enero y febrero un rato. O sea, en verano. Los pibes tienen vacaciones en verano. Hoy, con esta ley, tu pibe empieza primer grado, tu piba empieza primer grado, vas a tener 2 vacaciones de verano con tu piba hasta que termine la escuela primaria. Planteate el escenario. Bueno, lo del banco de horas también está repetido en el artículo 197 bis. El artículo 197 bis dice, eso sí, como derecho laboral, que tiene que haber un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas. Por lo tanto, ahí hay un, si se quiere, un aliciente dentro de la explotación laboral. Pero te pueden hacer renunciar a ese derecho. Vos podés renunciar, exactamente. Bueno, en realidad no, porque este es uno de esos de lo que no está dentro del artículos de la ley de contrato de trabajo que son los que están protegidos, digamos, exactamente. Bueno, artículo 210, certificados médicos deben ser digitales. Hay todo un curro con el tema de la digitalización de los certificados y el control patronal sobre las enfermedades de los trabajadores. Artículo 228, responsabilidad de adquiriente del establecimiento. Bueno, esto es importante sobre todo para el comercio. El que explota, el dueño de la explotación comercial es responsable, no así el dueño del local. Varias cosas. Periodo de prueba, se elimina la obligación de preavisar el fin del periodo de prueba antes de 15 días. Puede extenderse el periodo de prueba. Además, la terminación del periodo de prueba queda completamente sin indemnizaciones ni preaviso. Esto en el artículo 231. Artículo 241. Terminación por mutuo interés. Acá se aplica el derecho positivo. Si ninguna de las dos partes se informa fehacientemente de que ha cesado el contrato laboral, cesa el contrato laboral, beneficia al patrón, no al trabajador. Bueno, el tema de la indemnización por antigüedad o muerte también sufre cambios en 2 artículos consecutivos.
El tema de los juicios laborales, que se le pone límite a la tasa de interés, IPC más 3% anual. Y por último, el artículo 278, incompatibilidad de regímenes indemnizatorios. Se refuerza que los reclamos laborales son incompatibles con cualquier acción fundada en el Código Civil y Comercial. Quiero cerrar con una cosa. Y vamos a la tanda y ya nos despedimos. Creo que no tenemos más tiempo. ¿Tenemos tiempo? Bueno, cierro con esto. Esta ley incluye además beneficios adicionales para ricos, que no tienen un pedo que ver con la situación de los trabajadores. Por ejemplo, se eliminan impuestos a los yates de lujo. Y porque va a cambiar mi forma de trabajar en el futuro, Fíjate, Adrián. está artículo, la placa número 6. La placa número 6. Cierro con esto porque de todo lo que te acabo de leer, por lo menos refiere a la situación de los trabajadores. Ahora, en el capítulo 1, artículo 195, se deja sin efecto, a partir del primer día del mes inmediato siguiente a la entrada en vigencia de esta ley, el impuesto previsto en la Ley de Impuestos Internos y sus modificaciones para los rubros. Sigamos leyendo para abajo, que ahí está lo importante. Los servicios de telefonía celular y satelital, los objetos suntuarios y los vehículos automóviles y motores en embarcaciones de recreo, deportes y aeronaves. Es decir, hay un artículo de la modernización laboral que exime de un impuesto al lujo a los ricos. ¿Qué más necesitas ver para darte cuenta que te toman por boludo, diría Navarro? ¿Qué más necesitas ver para darte cuenta que esta es una ley diseñada para un grupito mínimo de la población y que vos le vas a poner el cuerpo, tu vida, vas a dejar tu vida entera? No vas a poder ir de vacaciones con tus pibes, no vas a tener derecho al descanso, te van a pagar con mierda. Todo para que los ricos sean más ricos y ni siquiera paguen impuestos por la lancha que compren. ¡La concha de tu madre! ¿Qué más falta? Y la concha de tu madre no fue para vos, audiencia. Fue para vos, legislador. Para vos, Jaldo. Para vos, Gladys. Es para ustedes. Manga de canallas. ¿Cómo ven en la cara a un familiar al que están cagando? Manga de hijos de puta.